Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este su podcast de Reaprendiendo en Compañía. Estamos emocionados y felices de poder seguir compartiendo con ustedes todos estos temas que a nosotros nos encantan y la verdad es que lo han recibido de una manera maravillosa. Eso también nos pone muy felices. El día de hoy ya está conmigo Basti, bienvenida. Hola, estoy muy contenta de poder estar en otro capítulo más, en otro episodio con ustedes y pues con expectativas muy altas referentes a este episodio, porque vamos a hablar justo de temas que creo que es necesario escuchar, creo que es necesario tomarlos en cuenta y validarlos, porque justamente creo que estamos en un momento muy importante, es más, no creo, sé, porque ya quiero cambiar esa afirmación de la creencia al saber. Sé que estamos en un momento muy importante en donde podemos regalar a las demás personas un poco de lo que sabemos para que pues pueda haber una modificación en su pensamiento a nivel de reflexión y pues mejorar la calidad de vida de las personas, yo creo que debe de ser uno de los mayores motivadores que pueden existir en el mundo. Entonces, con esa finalidad tenemos el tema de hoy muy elegido, muy abrazado incluso. ¿Por qué? Porque Alan y yo todos los temas los elegimos basándonos en nuestras vivencias, en lo que creemos, en lo que pensamos, en quiénes somos, así como incluso la diferencia que tenemos de opinión con otras personas referente a ciertos modelos de crianza, ciertos cánones o incluso hacia ciertas ideologías que se van ejerciendo a pesar de incluso del paso del tiempo y que no se ven muy modificadas para que sean más benéficas para, pues no solo las generaciones futuras, sino para las generaciones que ya estamos habitando este planeta. Entonces, el tema de hoy, Alan, delicioso. Los valores. ¿Qué onda con este tema, Alan? Pues sí, la verdad es que como lo mencionas, es un tema que nos llamó la atención, es un tema que al revisarlo nos dimos cuenta que se quedaba corto, en aquello que nos han enseñado. Todo momento hemos escuchado hablar de los valores, ¿no? La educación en valores. Por ahí una importante cadena de televisión inclusive los tenía como eslogan. Y nos vamos dando cuenta que sí, son importantes y necesarios para la sociedad. Yo creo que el día de hoy lanzaría esta pregunta. ¿Ustedes saben cómo están conformados? ¿Saben qué los conforma? ¿Saben en qué creen? Hoy tienen esas afirmaciones claras en la mente. Y es que nos vamos a ir dando cuenta, Basti, que los valores, pues sí, pueden ser el amor, el respeto, la solidaridad y bueno, muchos otros que nos enseñan desde pequeños. Pero en México vamos a hablar de tus valores, los que como persona individual, los que como un ser humano único te representan. Y hablaba hace un momento yo con Basti y le decía, y hay que tener la conciencia de no todas las familias se educan igual. Yo creo que esta va a ser nuestra premisa. Tal vez en tu casa la pasta se cocina de cierta manera y en otro lugar se podrá aderezar con algo más. Y no cambia en nada la estructura, sin embargo, el sabor, la consistencia, tal vez sí. Y nos vamos a dar cuenta que conocer y reconocer este tipo de diferencias en los demás es importantísimo en nuestro día a día. Y es que tenemos muy marcados los valores universales, ¿no? Que son los que llaman. Sí, yo sí recuerdo perfectamente ese calendario que estaba en mi salón en la primaria que los regalaban y debían de estar en todos los salones. Y ese era de que enero, el mes de la amistad, ¿no? Febrero, el mes del amor. Marzo, el mes de la tolerancia. Y así cada mes, ¿no? Pero yo recuerdo que pues muchas veces me quedé vacía en cuanto a
¿qué es un valor? O sea, es decir, ok, valores universales, pero ¿cómo los practico? ¿Cómo los represento? ¿Cómo los adopto? Incluso los adapto para yo poderlos aplicar en mi vida. Y justamente llegamos a este episodio donde vamos a hablar que los valores es todo aquello que crees, que sientas, que piensas, que actúas, todo eso que te conforma, todo eso que te llena, que describe tu personalidad, incluso pues tu ideología. eh, no sé si incluso tú estés ahorita ya como empezando a captar muy bien hacia dónde queremos dirigirte el día de hoy. Y es llevarte a reflexionar un poco. Como ustedes saben, tenemos mucho respeto a las infancias. Entonces, queremos hacerte reflexionar un poco hacia tu infancia y hacia las infancias que rodean, ¿no? Porque a raíz de ahí vamos a empezar a identificar a lo mejor algunos factores que ya no son lo que debían de ser antes, ¿no? Todo cambia, todo tiene que modificarse y hay muchas cosas que sí tenemos que reaprender y surgen de la necesidad colectiva de poder identificar muchas acciones que pueden ser lastimosas para las nuevas generaciones. Esto no habla de generaciones de cristal y la generación del no sé qué. No soy muy afecta, la verdad, a determinar el que si somos esto, si somos el otro, si somos millennials, el centennial, el no sé qué, generación X y no sé qué, ¿no? No soy muy dada, porque al final de cuentas todas las generaciones tienen sus factores de crecimiento y unas pues que tienen sus propias justamente ideologías que desde ese punto, desde eh, todo el nivel socioemocional que se estaba manejando según la etapa, según la edad, según el año, pues son aparentemente correctas, ¿no? Pero ahorita ya podemos hablar con más libertad sobre lo que es políticamente correcto e incorrecto y también de lo que a nuestra perspectiva ya no es necesario que sea identificado como incluso un valor. Por ejemplo, ahorita uno de los valores que a mí más me llama la atención es hablar, por ejemplo, pues el valor de la libertad. Creo que es un valor bien importante y lo vamos a ejercer ahorita y lo estamos ejerciendo mucho en el podcast. Pero, ¿qué pasa de cuando nos hablan del valor de la diversión sana? Creo que ni siquiera habíamos pensado en ese como un valor, ¿no? O el valor de la comunidad, el valor de la seguridad económica, el valor de la alegría, el valor del sentido del humor. Todo eso que tú eres, eso es un valor, porque le suma a tu persona, ¿ok? Pero hay que tener cuidado porque no siempre suma y a veces resta. Y eso se da en muchas personas que podemos observar alrededor. Alan y yo tenemos como ahí un factor en común respecto a, y aquí es donde viene el punto de las infancias, respecto a hablar de cómo muchas veces no evolucionamos para tener un trato igualitario como sociedad y empezamos a educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero principalmente a nuestros hijos, que ejerzan un pensamiento de autoridad y liderazgo frente a las mujeres. Y eso es ya crear a los niños, es decir, crear con un sentido de crianza, no de ese acompañamiento, con una ideología de género un poco errónea, porque es bien importante hablar de la equidad y de la igualdad. No sé, Alan, si a ti alguna vez te pasó que, que te decían, es que a la mujer no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Y espérate, porque no somos tan frágiles que no nos puedes dar una rosa, ¿no? Que entendemos que el concepto era de no le pegues a una mujer, pero creo que el pensamiento actual no debería de ser ese, sino el debes de respetar la vida de todos los seres que existimos en el planeta. Y así con muchas ideologías. ¿Te pasó, Alan, que a ti como chico
tu mamá, tu papá o tus tíos o alguien obviamente mayor que tú te regalara un refrán o una instrucción de este estilo? Sí, creo que eran comunes. Realmente comenzamos a crecer con esas ideas. No nos damos cuenta y yo creo que esa es una de las situaciones más tristes. Uno de los valores que yo rescataría, pues es justamente la responsabilidad, porque como bien lo comentabas, Basti, al principio, la responsabilidad no solamente es propia, la responsabilidad de mis actos y de mis pensamientos. En algún momento debemos de ser conscientes de la responsabilidad que justamente como papá, como mamá, ejercemos en nuestros hijos, la formación de esos hijos. Recuerden, ¿a qué le vamos a dar valor? A aquello que nos es entregado por las personas que más nos aman, por las personas que nos crían, que nos educan, y son valores que nos van formando. Como bien lo dices, de repente esta idea de pues no, tú porque eres niño, pues no puedes jugar a ciertas cosas. O no, tú porque eres niño no puedes contestarle o no puedes pegarle o no puedes pelearte con una mujer porque, bueno, quedas mal visto, ¿no? Como hombre en una sociedad que pues te tipifica en ese momento, ¿no? Un cobarde, porque ¿cómo se pone con una mujer? Y bueno, yo he visto mujeres que son mucho más fuertes que algunos hombres. He visto mujeres que tienen valores más arraigados que muchos hombres y de repente no nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas. Como bien lo dices, este tipo de situaciones tienden a salirse de la norma. No nos damos cuenta porque finalmente es con lo que hemos crecido desde hace décadas. Y lo comento así porque pues aquí es donde aplica él. A ti te crió tu papá y tu mamá, pero a ellos los criaron tus abuelos, y a tus abuelos tus bisabuelos, y a ellos tus tatarabuelos. Y cuántas creencias, cuántas situaciones que tal vez el día de hoy no fueran tan necesarias, siguen vigentes. Hace poco se daba mucho, ¿no? Hablábamos nosotros inclusive también de este tema de la violencia en la pareja y les compartíamos por ahí el violentómetro. Hace 50 años las mujeres estaban casi obligadas a respetar el matrimonio, era uno de sus valores más grandes, el tener que aguantar a un esposo que tal vez era alcohólico, golpeador y mujeriego, pero pues esa era tu cruz y tú te habías casado y no había, qué hacer. Esos fueron valores que durante mucho tiempo se dieron. Hoy sí nos damos cuenta que la sociedad está cambiando. Hoy vemos temas, como bien lo decías, en cuanto a la diversidad de género, que tal vez hace 20 años no se veían. Y si comenzaban a verse, eran mal vistos. Hoy nos damos cuenta, y lo platicaba también con Basti antes de comenzar este episodio, eh, pues lo vemos hasta en las caricaturas. Hoy hay caricaturas que se presentan personajes no binarios, personajes que no se identifican con su situación actual. Eh, Hablábamos también de un capítulo de los Muppets en donde Gonzo se convierte en una princesa y es Gonzorela, ¿no? Y de repente el discurso que se da es un discurso muy abierto a lo que hoy estamos viviendo. Hoy nos damos cuenta que los valores y aquello justamente que nos hace fuertes frente a la vida como individuos debe de ser revisado. ¿Tú has revisado tus valores? Tú que nos escuchas en tu casa, en el carro, en el trabajo, de camino a algún lugar. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre los valores que tienes? ¿Qué tan valiosos son para ti, pero también qué tan valiosos y funcionales son para la sociedad en la que te estás desarrollando? Fíjate que yo mucho de lo que hablo a lo mejor es incluso no ejercer tanta presión en las infancias para tener un comportamiento que sea según los adultos con su reinterpretación. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, no sé si lo han visto, que se pueden violentar a las infancias con la justificación de es que yo soy mayor que tú o es que yo tengo la razón.
o es que me desesperaste, o es que, y empieza a haber una situación como, pues ahí un poco más falta de congruencia, me atrevo a decir, porque a lo mejor y tú estás creyendo, según tus valores, que así se educa a un niño, y de repente, oh sorpresa, ¿no? Llega esta situación en donde no le vamos a enseñar a un niño o a una niña a respetar su entorno, a cuidar de la vida, a cuidar del ambiente, si nosotros como papás, como mamás, como adultos, que nos toca la tarea de ejemplificar cómo es cuidar el ambiente, no lo hacemos. Y muchas veces a raíz de eso decimos, ay, no, es que no sé por qué mi hija, mi hijo se comporta de esta forma, porque es agresivo, porque es agresiva. Si yo soy más calmada, si yo soy más tranquilo, si yo soy esto, oye, necesito que antes de afirmarlo, sí me garantices que, que es cierto. O sea, garantízame en serio que esto es cierto, garantízame que tú no eres violenta o no eres violento. Garantízame que estás creando ambientes donde se pueda desarrollar un niño de forma feliz, armónica, sana y con seguridad. Y creo que ahí es cuando entra como ese grillito, ¿no? En la conversación donde, ¿no? O sea, ¿será que sí? ¿Será que no? Creo que estamos en un gran momento y siempre lo voy a repetir o las veces que sea necesario, porque cada día es un gran momento para modificar pensamientos. No podemos seguir creyendo que el día de hoy tú porque eres hombre tienes mayores facultades de poder ejercer ciertos trabajos o ciertas tareas o ciertas dinámicas o ciertas profesiones y así, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ya no hay, pues ya no hay una equidad, ya no hay una igualdad. Y tampoco puedes creer que tú por ser mujer no tienes derechos y tienes que estar forzosamente, aclaro, porque hay quienes están porque realmente su sueño es su gusto y es lo que hay un poder de elección, pero si dices, es que a lo mejor y yo no quería solo ser ama de casa, ¿no? Pero si te das cuenta en ese discurso también siempre está el solo soy esto, cuando esa es una de las cosas más pesadas que se puede hacer en la vida. ¿Qué está pasando aquí para que nos estemos formando de una idea errónea y obviamente estemos creando actitudes que son lascivas hacia el entorno? No podemos exigir que la sociedad mejore si no mejoramos como individuos. Recuerda, ¿no? Tienes que ser el ejemplo de lo que quieres proyectar en la vida. Si no, pues entonces no sé qué está sucediendo ahí. Me da como cierta impotencia y creo que se está escuchando mucho en mi voz y eso me preocupa, porque de pronto sí lo veo, o sea, es algo muy tangible, que se dice una cosa y se actúa de una forma completamente opuesta y uno dice, ay, no, por favor, no, eso me da comezón. Este, ¿cuántas personas profesionistas incluso que se dedican al cuidado de la salud mental, emocional, psicológica, no vemos cómo tienen un trato que decimos, ¿es en serio que estás haciendo esto? Tú teniendo el conocimiento mucho más tangible, mucho más explicado, mucho más relevante y así, ¿eh? Mucho más profundo incluso. ¿Por qué? Porque ya lo estudiaste, lo analizaste, lo evaluaste, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo creer que estés ejerciendo estas metodologías para relacionarte con niños y niñas. Entonces, desde ahí, Alan, creo que a mí se me enciende una mecha que está bien imposible que se me apague. O sea, esto es dinamita, papi, porque no Sí, puedo con esto. Yo creo sí, la que, verdad, no, no, dale, sí, dale. perdón. La verdad es que me hace mucho eco, ¿no? Esta parte, como bien lo decías, a veces no nos damos cuenta y yo creo que esa es la parte en donde debemos de prestar atención.
hablemos de la cultura mexicana, una cultura machista, ¿eh? Ojo, porque siempre que hablamos de machismo, pues los machos, ¿no? Los machos que llegan y quieren hacer lo que quieren. Sí, 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 sí. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar desde dónde viene este tipo de actuar? A los machos, el machismo, quienes lo generan, quienes lo celebran muchas veces, son las madres. Yo he escuchado historias de mujeres que dicen, yo siempre tuve que servirle a mi papá y a mis hermanos. Mi mamá sí nos enseñó y entonces ellos eran los hombres, ellos eran a cargo de ciertas situaciones y entonces pues no nos quedaba más que obedecer. Hoy, como bien lo mencionas, ¿no? Y sí, 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 yo sé que es un tema que de repente nos da para mucho. ¿Cómo nos comportamos? A veces podemos tener una idea, pero actuar de una manera totalmente diferente. Ya después hablaremos por ahí, traemos el tema de los cuatro acuerdos y justamente rescatando uno de ellos es, sé impecable con tus palabras. El poder hablar de respeto, el poder hablar de sabiduría, el poder hablar de responsabilidad, el poder hablar justamente de determinación, no tendría por qué tener un factor en donde funcione y en donde no. El poder decir, bueno, es que pues ustedes son niños, ustedes jueguen a esto, ustedes son niñas, jueguen a esto. Lo hemos platicado infinidad de veces. A los niños se les regalan pelotas, soldados, carritos, juguetes de construcción. Mm. A las niñas se les da cocinitas, se les dan escobas, se les dan bebés y de repente, hace un par de años, de repente como que hubo un tiempo en donde se dio mucho. Se acercaban las mamás y me decían, ay, es que tengo por ahí un conflicto porque mi hijo quiere un bebé, o quiere una bebé, o quiere una muñeca, o quiere una cocinita. Y entonces a mí me han explicado y yo sé que eso es para niñas. ¿Cómo le voy a comprar a mi hijo varón juguetes para niñas? Y cuando yo les decía, ¿has escuchado a tu hijo? ¿Le has preguntado a tu hijo el por qué? Y de repente, oye hijo, ¿por qué quieres un bebé? Pues porque quiero ser un papá responsable, ¿no? Quiero ser un papá como mi papá. Ok, hace años eso no se daba. Es que quiero ser chef. Ok, de repente nos encasillamos en estas ideas y como bien lo dices, creo que debemos de ser responsables. La generación que el día de hoy se está criando, se está gestando, es una generación que va a tener muchas dificultades, porque traen encima ancestros que de repente siguen creyendo que las cosas que se hacían hace 100 años hoy siguen siendo válidas. Hace un par de días veíamos el estreno de Barbie, que fue una total y completa locura. Y de repente se empieza a alzar mucho la voz en esta parte en donde dicen, es una película que de repente enaltece esta parte feminista, ¿no? Esta lucha feminista, como por qué. De repente nos dicen, no, es que muchos varones no están de acuerdo, ¿no? Con el mensaje. Lo hemos visto y creo que por ahí los memes nos han hecho esperar, ¿no? Pero pues, ¿quién es solamente el accesorio de Barbie? En esta película no hay tampoco una diferencia, pero nos vamos a dar cuenta que justamente la sociedad a veces no acepta una idea que no pueda estar registrada en nosotros. El afrontar o el tener nuevos valores a veces se complica. Y creo, Basti, que esa es una de las partes más importantes que tenemos que trabajar. Si tenemos un valor que de repente nos conflictúa, creo que deberíamos de pensar en revalorarlo, en reaprenderlo. Hay veces que podemos tal vez no estar de acuerdo con los otros y no necesariamente hay que estar de acuerdo con los otros, pero debemos comenzar a validar también los valores de otros, como sociedad, como familia. A veces ni siquiera lo hacemos en estos contextos. ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas, Basti, de todo esto? Es que incluso la familia como tal es un valor. O sea, la familia también es un sistema de creencia que nosotros tenemos que nos da para identificarnos como parte de algo.
como algo más grande incluso, ¿no? Al igual que los amigos, ¿no? Ese círculo, incluso el trabajo, todo, todo aquello que nos identifica, nos forma, nos caracteriza, también es parte de nuestros valores. Y creo que le diste justo al clavo y me gusta que estemos siempre en esta sinergia muy chida, porque justo hablaste incluso de los juguetes, por eso es que Barbie es tan importante para muchas de nosotras, ¿no? Y a lo mejor también para muchos de los niños en su momento, o niños actuales, o niños antes, yo que sé, adultos incluso ya. ¿Por qué? Porque Barbie nos regaló la posibilidad de ser lo que quisiéramos ser. Y yo tengo como ahí una correlación muy bonita, ¿no? En cuestión de recuerdo, de actitud, de pensamiento, de creencia incluso con las Barbies, porque yo a través de ellas yo aprendí y sé que a lo mejor ya hasta te suena extraño y esto no es no es un comercial para que vayan a ver la película, pero ya a través de las Barbies aprendí que yo pueda tener mi propio carro y tengo un full en la vida que es tener una Ford roja, ¿no? Porque tuve la Ford roja de Barbie y también tuve un escarabajito amarillo, ¿no? De autos tuve un auto deportivo también de playa y tuve casas y tuve una boutique y tuve pastelerías y tuve un centro de entretenimiento y empecé a generar un montón de cosas en mi cabeza donde dije, no manches, o sea, yo quiero ser. Y eso también es parte de mis valores. Y ahora que está como todo este auge, a mí sí me gusta. Y me gusta replantear la idea de que todas, todos tenemos derecho a ser quien queramos ser, basándonos mucho en el respeto hacia la ideología de alguien más, hacia sus creencias, siempre y cuando, y eso sí es bien importante, esas creencias no sean lastimosas, lascivas o tóxicas o no, no sanas incluso para mi vida o para la vida de alguien más. Porque muchas veces decimos, es que respeta mi opinión. Esta es mi opinión. Oye, pero si estás diciendo que ser macho alfa es yo ser macho, yo defiendo, yo, o sea, relájate, por favor. Claro que no voy a coincidir con eso, no lo voy a compartir y menos lo voy a ejercer, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos hablar de este tema, Alan, no estoy poniendo loca, pero, pero para ir como haciendo un resumen bien grandote de todo esto que nos genera tanta efusión, porque obviamente hay muchos temas alrededor, pero hablar de tu valor, querida, querido, que nos escuchas, obviamente es hablarte de todo lo que tú eres, y eres mucho. Eres lo que piensas, lo que sientes, lo que te conforma, lo que te llena, lo que te quita incluso, no, todo eso eres tú. Y a mí me encantaría que hicieras un ejercicio de replantear cuáles son, es más, ni te voy a dejar los 10, cuáles son los 5 valores principales en tu vida. Y ojo, no tenemos que meter, acuérdense, valores universales. ¿Qué valores consideras que son los que realmente te están llevando? ¿No? ¿Qué tal de hablar del valor de la naturaleza, por ejemplo? ¿No? El valor del compromiso, el valor de la sinceridad, todos estos valores que muchas veces se nos olvidan y son igual de importantes, igual de presentes y me atrevo a decir que a veces hasta más grandes que lo que nos han enseñado de solo los valores universales. Recuerda que tú tienes una capacidad bien grande para hacer un montón de cosas, pero para tú encontrar tus capacidades, por supuesto que tienes que saber tus valores. Y desde ahí, ¿cuál es uno de tus valores más importantes? ¿Quién eres a través de esos valores? ¿Y cómo proyectas a los demás todo esto que tú estás regalando como sociedad, este aporte que tú le das como individuo hacia el medio, hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tus vecinos, hacia todos los que tienen contacto contigo? Todo lo que tú eres y recuérdalo, casi casi tatúate. Ah, no es cierto, que luego dicen que qué tal insinuamos a cosas extrañas, ¿no? Pero de verdad, tatúate que todo lo que tú eres, ese es tu valor. No nada más el respeto o la tolerancia o la integridad
o esos 12 valores que nos hicieron creer que existen. Hay muchísimos más. Y uno de tus valores más importantes es encontrar la belleza en ti misma o en ti mismo. Encuentra tu belleza, encuentra tu fortaleza y de ahí tus valores. No, hombre, va a ser una Te van tarea a mucho más fácil, sí, de y, identificar. y creo que yo cerraría con, hay que encontrar valores deseables. Recuerden que los valores no son aquellos justamente que de repente alguien llegó y nos dijo, ah, pues este. O llegamos y decimos, ah, pues yo quiero ser como él o como ella. Y lo copiamos, no. Valores deseables en nosotros, ¿no? Si de repente somos muy impuntuales, pues bueno, el valor de la previsión, ¿no? Párate temprano, prepara tus cosas antes, verifica el clima, verifica el tráfico, valores que a ti te sirvan, valores que bueno, y lo platicamos desde el principio, que tú en este momento puedas ejercerlos en ti, que te hagan crecer y que en algún momento puedas mostrarlo a alguien más, que puedas enseñárselo a un amigo, a un hijo, a un sobrino, bueno, ya ustedes decidirán. Qué rica estuvo la charla de hoy. Espero que este episodio les haya gustado. Se me hizo un episodio así como con mucho punch, Se nos ¿no? fue muy Regularmente rápido. somos, sí, a mí también. Regularmente somos más medidos, ¿no? Como más tranqui, troncos, ¿no? Más zen, todo el show. Pero justo este tema es un gran, gran tema. Te vamos a estar regalando en nuestras redes sociales una publicación donde venga una lista de valores que comúnmente no son tan vistos para que tú también puedas hacer este ejercicio e identificar mínimo 5 valores que tú ejerzas comúnmente en tu vida y obviamente te formen. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Una vez más, les prometemos que esto cada vez se va a ir poniendo mejor y que vamos a buscar muchos temas para ustedes. Compártanos aquello de lo que quieran hablar. Si tienen alguna duda o cualquier situación que quieran escuchar, háganlo saber, por favor. Y no se olviden de, por favor, si nos estás escuchando en YouTube, suscríbete, activa la campanita, por favor. Dale like a este video, compártelo. Si nos escuchas en Spotify también, esperamos una puntuación linda de tu parte, algún comentario, también todo lo leemos. Y si nos pudieras seguir también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como rec.psicopedagogía, estaría de 10. También compárteselo a tus amigas y amigos. Alguien necesita escuchar esto y si tú ya lo escuchaste y dijiste, ok, medio me cayó, medio no, estoy segura que alguien que tienes al lado necesita saber esto. Piensa en quién y compárteselo a una persona. Recuerda que te queremos y te queremos bien y que reaprender en compañía siempre será mejor que intentarlo en soledad. Hasta pronto.